12:34 minutos en este sábado 29 de mayo. 8 grados la temperatura, qué frío que hace, viento. Viento bahiense, ¿verdad, Nachito? De la ría hacia el continente. De la ría hacia el continente, tal cual. Ya estamos con Francisco Cantamuto, como habíamos anunciado. Él es licenciado en Economía, investigador del CONICET. Buen día, Francisco, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Ahí te vemos. Ahora sí. Fran, queríamos preguntarte cómo se están manejando con tu equipo con el tema de la pandemia. Inicialmente, ¿no? ¿Cómo hacen para poder creo trabajar? Que estamos haciendo la mayoría, haciendo tareas virtuales, asincrónicas y en horarios muy extraños, difíciles de coordinar. Pero bueno, así se está trabajando para tratar de llevar adelante e incluso en este caso una tarea que estamos haciendo de manera voluntaria, ¿no? Uh-huh. Porque es un esfuerzo extra que hacemos por encima de nuestros laburos. Tal cual. Un poco lo que siempre hablamos en el principio del programa acá con Nacho Urruspuru, que seguramente lo conoces. Claro, sí. A Nachito. ¿Cómo no conocerlo, no? A Nacho Urruspuru. ¿Cómo no conocerlo a Fran? ¿Cómo no conocerlo a Fran? Fran, yo a vos te sigo desde que tenías pelo largo y estabas en colectivo viceversa. Me sale el grupi de qué antigüedad, qué antigüedad. ¿Cómo andas, Fran? ¿Bien? Bien. Reemplacé un poco de pelo largo por más barba. Por más barba, sí, se fue bajando. Los años hacen eso. Fran, hablamos un poco sobre esta tasa extraordinaria y excepcional, ¿no? Para poder apoyar a sectores que se encuentran más afectados por la crisis, ¿te parece? Dale. Quería preguntarte, esta sobretasa es propuesta por una multisectorial. ¿Quiénes forman esa multisectorial? Mirá, temo dejar a alguien afuera porque estoy citando de memoria y sin ver ningún recordatorio. En principio estaban participando distintos sectores, estaba la UNSUR promoviendo, SICOP, que están los trabajadores de salud, ADUNS, el gremio docente. No recuerdo bien si el SUTEBA adhirió o no, pero también la Asociación de Actores, el Consejo de la Niñez, el Consejo Consultivo de la Niñez me refiero. Sí. Y bueno, hay más organizaciones que de memoria no puedo hacerlo, pero bueno, hay por ahí circulando un documento. De todas maneras, más allá de las adhesiones particulares, lo que está bueno es que se llegó a un consenso común para promover esta movida de la tasa extraordinaria de manera conjunta, más allá de las particularidades. Bien, o sea, son todos actores, digamos, de la cultura, de organizaciones que están vinculados, bueno, a educación, salud y también desde el plano social, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Fran, la primera pregunta que me surge, ¿no? Al enterarme de un proyecto de una tasa extraordinaria, es cómo se calcularía el monto al cual tienen que tributar las personas que queden afectadas por esa tasa. ¿Va a ser un monto uniforme? ¿Se va a establecer en base a qué criterios? No, a ver, el trabajo que hicimos nosotros fue determinar sectores de actividad que hayan estado ganando por encima en los últimos años o incluso durante la pandemia, por encima del promedio, reconociendo que la crisis no pega a todo el mundo por igual. Algunos sectores han estado no solo perdiendo menos, sino ganando incluso. Claro. Esa ganancia, en muchos de los casos, no tiene que ver con que hayan hecho un mayor esfuerzo, sino que tiene que ver con criterios de habilitación de actividades en detrimento de otras. Por ejemplo, el sector de la metalmecánica está acá en la ciudad reactivándose de la mano de la reactivación, por un lado, de la industria automotriz, pero por otro lado del agro. Ahora, que se haya habilitado el trabajo, el agro no paró durante toda la pandemia. ¿Por qué esto pudo ocurrir y el sector de la cultura no pudo trabajar con habilitaciones de 5, espectadores? No estoy cuestionando la cuestión sanitaria, de la cual no me quiero entrometer porque no soy especialista. Lo que digo es que hay una intervención que habilita a un sector y no a otro y genera perjuicios en unos y favor en otros. Del mismo modo, quienes han tenido, por ejemplo, el impulso de los precios internacionales o mejoras en sus precios o otros tipos de beneficios fiscales. Entonces tratamos de determinar esto para identificar potenciales contribuyentes a redistribuir
sobre sectores que hayan estado particularmente afectados por distintos motivos. En esta lógica redistributiva, el análisis que proponemos es a modo de propuesta. Las definiciones finales las tiene que tomar el Consejo Deliberante, que cuenta además con más información que nosotros, ¿sí? Al momento de hacer distintos cálculos en la página de datos abiertos, las actualizaciones se detenían hace 6 meses. De manera que pueden haber detalles que no tengamos, y esto lo dejamos en claro desde la propuesta inicial. Lo que está bueno es que la propia municipalidad y el Consejo Deliberante, en 4 ordenanzas distintas, dejaron en claro esto que nosotros identificamos, a saber, que la crisis no golpea a todos por igual. A algunos los golpea y a otros los golpea menos, y a otros directamente no los golpea, les mejora un poquitito la situación. Digo esto porque el municipio reconoció, el Consejo Deliberante, que había sectores que estaban sufriendo más la crisis y los eximió del pago de las tasas municipales. Esto es un reconocimiento explícito de que hay algunos sectores más afectados que otros. Fran, te escucho en esto que vos nombrás y me viene a la mente, por ejemplo, los bancos podrían ser actores que quizá podrían pagar esta sobretasa. Yo creo que es el sector más difícil de discutir. Hay otros sectores que quizás haya apreciaciones que contemplar y revisar. Ahora, los bancos, accediendo a la información pública disponible en el Banco Central, uno puede identificar que a lo largo de el año pasado ganaron, sí, fueron un sector que generó excedente, que creció, pero además que a lo largo de la última década, escuchemos bien, la última década, sistemáticamente sus ganancias han estado sostenidas entre un 60 y un 80% en base a bonos del Estado. ¿Por qué enfatizo esto? Porque uno imagina que el banco toma depósitos y los presta a quienes quieren producir, trabajar o invertir en un arreglo de la casa o lo que sea. Bueno, esto no es lo que pasa. Los bancos no hacen esta función de intermediación, o más bien lo hacen de manera deficiente, y esto tiene que ver con la desregulación financiera que existe desde el año 77 para acá. Y sintéticamente lo que hacen con los recursos que captan es comprar deuda pública, de manera tal que la ganancia de los bancos está asentada sobre la deuda que pagamos todos y todas nosotros a través del Estado. Entonces, tiene un claro beneficio fiscal, no está cumpliendo la función social que se le podría atribuir, y por lo tanto creo que es un sector que definitivamente debería contribuir de manera significativa a una recuperación más justa. Fran, el destino de los fondos que se logran percibir con esta tasa excepcional, ¿serían de una afectación específica o la idea sería que queden bajo discrecionalidad del gobierno municipal hacia dónde destinar esos fondos? Hay algunas reticencias de quienes han participado en la multisectorial, sobre todo quienes provienen del ámbito de la cultura, porque el año pasado hubo incluso partidas que estaban destinadas a cultura que nunca llegaron a ese uso. De manera tal que en la propuesta que estamos elevando al Consejo Deliberante, que se va a entregar el miércoles que viene, se está incluyendo primero usos específicos, que va a ser destino a trabajadores y trabajadoras de la cultura, trabajadores y trabajadoras del ámbito de la salud y a comedores populares, que algunas de las organizaciones tienen trabajo territorial y han sugerido este uso para atender a la urgencia mayor, que es el hambre. Y al mismo tiempo, además de usos específicos, proponemos una comisión de seguimiento para identificar hacia dónde se están derivando esos fondos, que efectivamente sea así. Por supuesto que si en el debate surge que se requiere derivar hacia otro sector, esto también es posible. No estamos diciendo que tengan que ser solamente estos. Estos son los que nosotros identificamos como importantes, relevantes. Bien. Hay cierto, no sé si decirle temor, pero desde distintos sectores por ahí no se tiene muy en claro hacia dónde apunta esta tasa extraordinaria. Vos igualmente recién acabás de nombrar a bancos, ¿no? Por ahí también estaría bueno si nos podés nombrar qué otras actividades, otras empresas estarían comprendidas por esta, porque más que nada también hay, digamos, cierto... Bueno, recién lo dije, ¿no? Cierto temor, entre comillas, de que se pueda afectar a, digamos, pequeñas empresas y esas, digamos, esos actores de la actividad. Bueno, nosotros en la propuesta, y lo hemos dicho en cada espacio que hemos podido, no queremos que esto afecte a ninguna pyme, a ningún contrapropista, a ningún trabajador o trabajadora. Estamos apuntando a sectores que hayan sido claros ganadores y beneficiados de los últimos años.
En ese sentido, a manera de listado veloz, que pueden ver esto con más detalle en una nota que publicamos en el Boletín Trama. ¿Sí? Esto lo pueden ir y buscar, hay una nota bien detallada, con números, con bastante detalle que hicimos con el equipo. Los bancos son uno de los sectores. Propusimos también pensar en la actividad de gran porte en el puerto, que ha tenido un primer trimestre de lujo, según lo reconoce el propio consorcio, de la mano de la actividad del agro. Concretamente, los precios internacionales están empujando fuertemente algunos cultivos, las exportaciones de algunos cultivos. Propusimos también algunas empresas del polo petroquímico. La actividad petroquímica no ha sufrido ninguna crisis. Si uno mira los indicadores de actividad, en ningún momento ha tenido una caída significativa, ha estado pasándola lo más bien todo este tiempo. Proponemos también a las grandes superficies comerciales, refiriéndonos concretamente a los distribuidores mayoristas. Pensemos que todos los casos que estamos señalando hasta ahora, que hemos identificado con indicadores que han estado mejorando su situación a lo largo de la crisis, en ninguno de estos casos la aplicación de una tasa extraordinaria va a generar una huida de ninguna de estas inversiones. El polo petroquímico no va a levantarse y se va a reinstalar en Dorrego porque le apliquemos una sobretasa. Los hipermercados o los bancos quieren atender a la demanda que tienen en Bahía, no se van a retirar por una sobretasa. Esto es importante porque está el miedo de que se alejan inversiones. Ninguna de estas actividades que han generado ganancias mayúsculas se va a retirar por esta clase de iniciativa. También le hemos propuesto aplicarlo a la construcción de alta gama, porque ha recibido distintos beneficios fiscales. Recordemos que se aprobó una ley de blanqueo que permite que fondos no declarados se utilicen para la construcción. Y además, como hay restricciones a la compra de dólares y a las salidas al exterior, mucho del ahorro excedente de los sectores más ricos de la ciudad se está volcando a la construcción en lo local, que además está con precios relativamente bajos en dólares. Es decir, se cambian dólares que no se pueden utilizar o ahorros que no se pueden comprar dólares por construcción. Bueno, son estos en principio sectores que pensamos que podrían estar contribuyendo, además de algunos sectores ya no de actividad, sino grupos sociales que tienen alto poder adquisitivo, como son quienes poseen gran cantidad de inmuebles. Nosotros basamos todo este trabajo de identificar sectores también usando como referencia a los 9 municipios que el año pasado aprobaron esta clase de iniciativas en la provincia de Buenos Aires. Perdón, y por ejemplo... ¿hay 9 municipios en la provincia de Buenos Aires que ya implementaron una tasa similar? Sí, esto ocurrió el año pasado. Los 9 municipios incluyen municipios del conurbano, municipios completamente rurales, eminentemente rurales, como 25 de Mayo o Trenquelauquen. De los 9 municipios, 5 están gobernados por Juntos por el Cambio y solo 4 por el Frente de Todos, de manera tal que no es esto una iniciativa meramente política, sesgada en un solo sentido. ¿Cómo? Partidaria, ¿no? Claro, no está vinculado a lo partidario, porque lo han aprobado de un lado o del otro. No, tal cual. Nosotros no lo estamos proponiendo por ningún sector político en particular. Se ha aplicado a distintos sectores y se ha tenido distintos usos. Nosotros evaluamos todo esto para el momento de proponer. También se incluyeron a las telecomunicaciones, que han sido ganadoras del año pasado. Decía esto de quienes tienen gran cantidad de propiedades inmuebles. En el caso de uno de los municipios lo aprobaba quien tuvieran más de 5 inmuebles en su propiedad. O sea, no estamos hablando de que vaya a afectar a nadie que sea dueño de su casa o departamento y esté habitándolo. Ni siquiera quien tenga una casa de más que la habita el hijo, la hija o la tía o que la alquila. Sí, o sea, o 4 casas la propuesta de más. es apuntar... ¿Cómo? Perdón, te interrumpí. O 4 casas de más, digo, ¿no? Porque si empiezan claro, a... no estamos hablando de afectar a ninguno de los que la estamos pasando, ninguna de quienes estamos o pasándola mal o pasándola más o menos llevándola en la línea de flotación. Lo de los 9 municipios es importante porque ha circulado en la ciudad como la objeción de si esto sería legal, y bueno, o sea, no solo que está el antecedente de la contribución extraordinaria a nivel nacional, sino también en 9 municipios de la ciudad, de la misma provincia. O sea, la posibilidad está. No estamos proponiendo crear un nuevo impuesto, ni una nueva tasa, sino elevar la alícuota para sectores bien definidos. Y esto entonces evitaría hablar de una doble, triple imposición.
Y también se ha argumentado, bueno, o sea, pero una tasa tiene que tener una contraprestación. A mí me parece bastante ridículo que en una situación de crisis como la que atravesamos, los sectores de alto poder adquisitivo pretendan que el municipio siga cumpliendo sus funciones con menos recursos. Entonces, deben contribuir para que el funcionamiento del municipio opere con relativa normalidad. Fran, hago un pequeño paréntesis ahí para que no se me escape esto que te quiero preguntar y nombraste recién. Estabas hablando de personas que cuentan por ahí con 4 o 5 propiedades, por lo que no entrarían dentro de digamos, el sector de lo que es la clase media. Cuando empieza el tema de la sobretasa, uno hace una especie de encuesta semicasera o casera y me llamó mucho la atención la reacción adversa a esta iniciativa por un sector de la clase media. ¿Por qué crees que se produce esto? Mira, hay varios determinantes. Uno, nada trivial, es muchos sectores de clase media a veces creen que ocupan un lugar más alto del que realmente ocupan. Y esto pasó mucho en el debate con el aporte extraordinario, que pensaban que iban a venir por, no sé, los colchones sobre los que dormimos. Y eran 12.500 personas en una población de 44 millones de habitantes. Es decir, era una minoría ínfima. En el caso del aporte extraordinario, digo, el que se aprobó a nivel nacional. Para tener que pagarlo tenías que tener más de 200 millones de pesos declarados de valor fiscal en el año 2019. No sé si ustedes ahí en la radio estarían superando. En mi caso no me arrimo, pero ni por varios ceros. Mira, pegó en el palo y salió afuera, por suerte. Pero ahí, claro, casi. Esto por un lado, digo, de sentirse que uno está por encima de lo que realmente vive. Y esto tiene que ver con la extrema desigualdad, que quienes tienen más ingresos están realmente muy por encima del conjunto de la media. Esto es una cuestión. Y la otra cuestión también, creo yo, esto es totalmente especulativo, me parece que tiene que ver con, bueno, este discurso antipolítica bien de corte ortodoxo en la economía, de pensar que todo impuesto es un mal, que toda tasa es un problema. Han salido ya algunos economistas de la ciudad opinando de esta manera, incluso con cierto nivel de violencia, tildando de delirante la propuesta, lo cual no me parece que contribuya al diálogo, porque toda crítica constructiva permite revisar, pensar a ver si efectivamente va por ahí o por otro lado. Hay una respuesta muy común que es, bueno, ¿por qué no se bajan los sueldos los políticos? Bueno, desde la multisectorial no hay nadie que diga que el intendente no pueda donar una parte del sueldo. Adelante. Lo que creemos es que no alcanza. Entonces, por eso proponemos otras fuentes de recaudación. Mira, justo nombraste este tema, ¿no? Digamos, este argumento en el que tal vez yo veo que mucha oposición a este tipo de propuestas venga de la mano del argumento de que se alejan las inversiones. Bueno, vos recién estabas nombrando esto de, bueno, los bancos han tenido ingresos, excedentes en los ingresos muy altos, digamos, los actores a los que apunta este proyecto de ordenanza de una sobretasa caminan esos senderos, ¿no? Pero este argumento lo veo replicado en otras cuestiones y te quiero llevar ya por fuera tal vez de este proyecto de tasa, en el conflicto que estamos viviendo o siendo testigos nuevamente entre el agro y el gobierno. Y esta cuestión impositiva, ¿no? de gravar las exportaciones, de subir las exportaciones ya existentes a la exportación de carne. ¿Cómo ves vos ese tema, Fran, desde el punto de vista de un economista? Bueno, es otro cantar y ahí sí me voy de lo charlado desde la tasa y la multisectorial. Sí. A ver, en todo lado del mundo las clases dominantes les repugna tener que pagar impuestos, pero después no temen pedir ayuda para conseguir que lo salven cuando entran en crisis. Entonces es siempre demanda y nunca contribución. La idea de que por bajar impuestos incrementan las inversiones, esto está empíricamente demostrado que no ocurre en el mundo. ¿Sí? Hay bastantes estudios que muestran que las reducciones la competencia, la baja de los impuestos, no genera más inversión, sino más desigualdad. Entonces, ese no es el camino. Respecto al conflicto en concreto, el cierre de las exportaciones de carne, no sé si es la medida más adecuada para resolver el problema del aumento de precios.
Entiendo que no hay muchos economistas que lo defiendan como medida para resolver el problema. Creo que tiene más un cariz de tipo político, y ahí va, creo que en línea con tu pregunta, Nacho, que es, creo que lo que el gobierno está tratando de hacer es señalarle a este sector de actividad económica que quien determina qué se hace y qué no es el gobierno, y no ciertas asociaciones patronales. Hay que señalar que es la mesa de enlace la que salió a criticar duramente, pero hay otras organizaciones del agro que han llamado a sentarse al diálogo, de manera tal que no es que es el agro o todos los productores agropecuarios. El problema de las exportaciones y el precio de la carne es complejo. Hay mucha integración vertical y concentración de la comercialización. Se involucraron algunas cadenas de supermercados en la cadena de valor, y esto hace que sea muy difícil determinar por dónde van el aumento de precios. No es que los productores ganaderos, que incluyen pequeños o medianos productores, son los responsables de la suba. Están en un mercado que tiene cuellos de botella, claro, donde se toman las decisiones centrales. Pero esto pasa en toda la cadena del agro. En toda la producción agropecuaria, uno mira por el lado de insumos, mira por el lado de comercialización, y siempre se encuentra que son 3 o 4 grandes actores que determinan todo, y el resto, creo que ahí hay una furia del sector agropecuario dirigida hacia el gobierno, y que debería enfocarse un poquitito más en sus socios y proveedores. Ahí hay una cuestión de intermediarios, ¿no? O sea, el producto tiene un valor para el que provee la materia prima, y ese valor se multiplica exponencialmente al consumidor final. En el medio, están los frigoríficos y demás. Está muy vinculado a este mal que estamos viviendo en este país, que es la inflación, que siempre de la inflación se habló como ciclos, ¿no? Hay un ciclo de inflación, un periodo inflacionario, y lo estamos viviendo con sube y bajas, ¿no? Con momentos más tensos que otros, pero creo yo en los últimos 20 y pico años no ha parado, no ha sido un tema que haya dejado de estar en agenda, la inflación. Con respecto a este tema, obviamente ya por fuera también de lo que es el tema de la sobretasa, perdón, Fran, pero ¿cómo se para esta bola? Digamos, porque son ya 20 años ininterrumpidos de que los precios van subiendo, los salarios van por detrás. ¿Cómo se hace? Mirá, te estoy haciendo una pregunta que... Sí, es para 1 hora y media. Claro. Lo primero que voy a señalar, y es pero muy relevante, es que contra lo que la ortodoxia repite sin parar, la emisión monetaria no es siempre o necesariamente una causa de inflación. De hecho, lo es muy pocas veces. Entonces, por ahí no va la discusión de hay que bajar los impuestos para gastar menos, y si el Estado gasta menos no emite y entonces no hay inflación. Esto lo vivimos con total claridad durante el gobierno de Cambiemos a nivel nacional. Bueno, y es eso que vos estás diciendo, es lo que dijo la mesa de enlace, las causas por qué la carne es cara, dijo eso básicamente. Mirá, el tema de la inflación es un problema multicausal, hay distintos elementos que componen a esto. Yo creo que en relación a este conflicto en particular, es cierto que hay una dinámica de aceleración de precios fuerte, donde la carne es un componente más y no es el único. ¿Qué elementos entran, por ejemplo, sobre esto en particular, para pensar en la dinámica general? Bueno, una de las cosas que entra en el análisis tiene que ver con el valor del tipo de cambio, ¿sí? El dólar, que ahora hace unos meses que viene relativamente planchado, o sea que en este caso no sería la causa. El otro elemento tiene que ver con la apertura de la economía, en la medida en que seguimos fomentando un modelo de desarrollo, y ojo que esto aplica particularmente a los sectores más liberales, etcétera, pero a cierta parte de heterodoxia también, que apuesta a que la Argentina exporte cada vez más y se inserta exportando productos primarios. Esto necesariamente entra en tensión con el consumo interno, y parte de esto es lo que estamos viviendo. Entonces, una economía abierta, desregulada, que permita la entrada y salida de bienes y capitales de manera no mediada, no regulada, bueno, está sometida a estas cosas. Si aumenta la demanda externa y aumentan los precios externos, eso va a impactar a nivel interno, y esto es parte de lo que ocurre ahora. Y otro componente más que tiene que ver, y con esto no explico todas las causas de la inflación, pero sí para pensar cómo tiene múltiples entradas,
lo que señalábamos respecto de la concentración. La Argentina tiene niveles de concentración de la producción elevadísimos. La cúpula industrial, las 200 empresas más grandes, controlan casi un quinto del PBI. Es decir, las decisiones que toman mueven a la economía entera. Además, controlan, depende del año, pero entre el 75 y el 90% de las exportaciones. O sea, controlan los dólares que entran y de esa manera bloquean o mueven el valor del tipo de cambio o los tipos de impuestos que se pueden cobrar en el sector externo. Si no discutimos esos niveles de concentración o las formas de regularlos, tenemos un conjunto muy reducido de actores que por otro lado se junta y charla y toma decisiones comunes que condicionan el funcionamiento de toda la economía. Entonces, la inflación, para parar la dinámica de la inflación, bueno, insisto, es para una charla de 1 hora y media, así que no lo agoté acá. Pero sí tener en claro que emisión no es el único problema de ninguna manera, ni siquiera es el central la mayor parte de las veces, pero sí tenemos que revisar cómo regulamos el valor del tipo de cambio, la inserción externa de la economía o regulación del sector externo, y tercero, la concentración de la economía. Al menos estos elementos tienen que estar sobre la mesa para pensar el problema de los precios. Fran, hiciste un resumen en 3 minutos a esta pregunta última que te hizo Nacho. Te sacamos un poco de aquello del tema central que queríamos hablar. Hablamos bastante también sobre el tema de la sobretasa extraordinaria y aprovechamos un muy buen economista que tenemos, o licenciado en economía que tenemos acá en Bahía, para tocar otros temas. Como dijiste vos, haría falta 1 hora y media para hablar de esto, o quizá más tiempo, así que seguramente te vamos a volver a molestar, y bueno, te agradecemos por haber estado hoy en Decime la Verdad. Por favor, un gusto haber charlado con ustedes. Bueno. Buen fin de semana, un abrazo, Fran. Marce, Un abrazo. Nacho. Dale, igual para ustedes. Un abrazo. Seguimos con más Decime la Verdad.